¿Qué tienen en común Galicia en España, Galicia en Polonia y la antigua provincia romana de Galacia? Que sus nombres derivan de los galos o celtas que habitaron ahí. El mundo celta fue realmente extenso. Pero a pesar de que dominaron gran parte de Europa, se sabe bastante poco de este pueblo, dado que no dejaron escritos propios, si es que los hubieron, y las fuentes históricas sobre quiénes eran provienen principalmente de griegos y de romanos. En este video se van a develar datos poco conocidos sobre esta cultura europea que te van a dejar fascinado, no te lo pierdas. El poder de los druidas. Los druidas fueron una clase importante dentro de la cultura celta. Según Julio César, quien conquistó las Galias y tomó registro de su cultura, se trataba de una clase intelectual dentro de su sociedad. No solamente se dedicaban a los rituales religiosos, sino que también arbitraban como jueces tanto en disputas entre individuos como entre tribus, y su poder dentro de la organización social estaba apenas debajo de la de los reyes y los nobles. Los druidas tardaban 20 años en completar su aprendizaje y todo se debía aprender oralmente y memorizarse. Los druidas tenían importantes privilegios frente al resto de la sociedad, dado que no pagaban impuestos ni participaban en las guerras, algo que hacía a muchos querer entrar en la escuela druida. Otras fuentes de la época también los describen como filósofos y médicos, digamos que eran bastante completos en cuanto a saberes. Pero así como tenían su lado luminoso, también tenían su lado no tan claro. Entre sus costumbres religiosas se sabe que existía la de sacrificar humanos. Según Julio César y Estrabón, los druidas solían meter personas dentro de estructuras de madera con forma humana y las quemaban vivas a modo de sacrificio para conseguir el favor de las divinidades. La costumbre de quemar hombres de mimbre y madera todavía persiste en celebraciones en distintas partes de Europa, tal vez heredada de los celtas, aunque por suerte ahora estas quemas se practican sin personas adentro. Stonehenge no fue construido por los celtas. Aunque mucha gente asocia a Stonehenge y a distinta clase de dólmenes, menhires y otras construcciones con los celtas y sus rituales, la realidad es que la enorme mayoría de estas construcciones no fueron hechas por celtas, sino que fueron levantadas por culturas anteriores. En el caso de Stonehenge, su construcción dataría de entre el 3000 y el 2000 a.C., y sus constructores no solamente no fueron celtas ni antepasados de los celtas, sino que se sabe por investigaciones genéticas que fueron borrados de la isla y no dejaron descendencia. El muérdago, el aloe vera de los celtas. Así como en la sociedad moderna, el aloe vera es promocionado como un remedio de origen natural para gran cantidad de problemas de salud, en la cultura celta el muérdago era utilizado para cantidad de fines, desde cura para enfermedades hasta un estimulante de la fertilidad. Se dice también que los druidas le atribuían propiedades mágicas, incluso la capacidad de revivir a los muertos. Lo cosechaban siguiendo un ritual en el cual era cortado únicamente el que crecía sobre robles, con una hoz de oro y que debía ser recolectado en un lienzo blanco. También se sacrificaban 2 bueyes blancos como parte de la ceremonia. Este era el grado de devoción que tenían por esta curiosa planta. Pero más allá del valor cultural y de sus supuestos poderes, el muérdago no es otra cosa que un parásito de árboles de hoja caduca. Aunque en la medicina moderna se está implementando para distintos usos, como tratar la diabetes o en terapias contra el cáncer, se trata de una planta venenosa con distintos compuestos tóxicos que se encuentran tanto en sus tallos como en sus hojas y en sus frutos blanquecinos. Como todo veneno, depende de su dosis y los secretos de cómo lo usaban los druidas se perdieron en el tiempo. Mejor utilizarlo para decoraciones navideñas. Las téseras de hospitalidad. Entre el área celta y la íbera en España existió un pueblo llamado los celtíberos. No se sabe con exactitud cómo se formaron, si eran celtas que tomaron aportes de la cultura íbera más avanzada o muchas otras posibilidades más.
Pero el hecho de que utilizaran la escritura íbera nos dejó un testimonio interesante sobre las normas sociales de este pueblo. En el mundo celta y entre los indoeuropeos en general, la celebración de pactos entre personas y tribus era algo frecuente. Así como ahora se utilizan contratos en papel para plasmar estos acuerdos, los celtíberos utilizaban las téseras de hospitalidad. Se trataba de objetos o láminas generalmente metálicos que solían estar escritos en caracteres ibéricos y se dividían entre los miembros del pacto como un comprobante. Estas piezas encajaban perfectamente entre sí como prueba de que no eran una falsificación. Tenían distintas aplicaciones. Por ejemplo, en una época donde los asaltos y crímenes a los viajeros eran comunes, el contar con un pacto de hospitalidad podría asegurar protección por parte de un pueblo al que arribaran de nuevo los viajeros, o garantizar reciprocidad entre familias para ayudarse cuando un miembro de una familia viajara al pueblo de la otra. Incluso estos pactos eran intergeneracionales y las téseras se podían heredar, manteniéndose el contrato entre los descendientes de los que lo hubieran pactado. ¿Vivían sumergidos en pantanos? El historiador, político y militar Dion Casio dio una descripción de los celtas que vivían en las Islas Británicas como seres rudos y primitivos que tuvo bastante eco en internet, dando origen a bastantes memes. En resumen, escribió lo siguiente: hay dos razas principales entre los británicos, los caledonios y los maetae. Los maetae viven junto al muro transversal que divide la isla en dos, y los caledonios están más allá de ellos. Ambas tribus habitan montañas salvajes y áridas y llanuras desoladas y pantanosas. No poseen murallas, ciudades ni campos labrados, sino que viven de sus rebaños, caza silvestre y de ciertos frutos, porque no tocan los peces que allí se encuentran en cantidades inmensas e inagotables. Habitan en tiendas, desnudos y descalzos, poseen en común a sus mujeres y en común crían a toda su descendencia. Pueden soportar el hambre y el frío y cualquier clase de dificultad, porque se sumergen en los pantanos y viven allí durante muchos días solo con la cabeza afuera del agua, y en los bosques se sostienen con cortezas y raíces. Esta descripción romana de seres resistentes, pero también rudos e incivilizados, puede ser más propaganda que realidad, dado que los hallazgos arqueológicos apuntan de que de hecho su cultura había llegado a ser bastante avanzada. Por ejemplo, cerca de Shrewsbury, en Gran Bretaña, se ha encontrado una carretera anterior a la época romana, construida a base de madera, limo, guijarros y adoquines. Incluso tenía pendiente para desagüe y vallas para demarcar los límites de la misma. Según el historiador y autor Graham Robb, existen fuertes evidencias de una amplia red de caminos celtas y de comercio entre el mundo celta y lejanas culturas. Por ejemplo, sostiene que la mítica vía de Hércules, que partía desde Sagres, Portugal, y terminaba en los Alpes, pudo haber sido una creación celta, dado que une ciudades importantes de este pueblo, y siguiendo esa línea recta, se han encontrado una cantidad más que interesante de evidencias arqueológicas de esa cultura. En Perthshire, Escocia, que fue un dominio de la tribu de los Pictos, se encontró una rueda de carro de la época con una rodadura tan estrecha que se hubiera encajado en caminos de barro. ¿Los celtas eran tontos o en realidad circulaban sobre pavimento donde este rodado era más que suficiente? Según este historiador, los celtas, además de construir caminos, eran hábiles en matemáticas y en astronomía. Los celtas tuvieron un importante comercio con otras civilizaciones. Se sabe que los fenicios obtenían de las islas británicas estaño y plomo, y se han encontrado restos de cerámicas fenicias en Gales. También se sabe que importaban grandes cantidades de vino y otros productos mediterráneos de civilizaciones vecinas que se distribuían a puntos lejanos dentro del territorio. Probablemente no fueran un pueblo tan primitivo como el que nos dejaron retratados historiadores romanos. Mucho de la prehistoria y la historia antigua todavía permanece en el misterio.
Bueno gente, hasta acá este video, espero que les haya resultado interesante y como siempre les digo, dejen un like y sus opiniones en la caja de comentarios. Nos encontramos en otro video de Detrás del Dato. Saludos.